mal cocida y llena de este germen, llena de esporas de esta bacteria. ¿Ya? Han habido casos en Asia, en Estados Unidos y en África. No se han reportado en Latinoamérica ninguna forma de gastrointestinal de Bacillus anthracis. El diagnóstico entonces va a ser por laboratorios normales. Sin embargo, les comento que para hacer un cultivo de esta bacteria necesitamos un ambiente de nivel 3 de bioseguridad. O sea que un laboratorio convencional no sería óptimo para trabajar este tipo de bacterias, ¿ya? Las muestras, dependiendo de dónde está, si usted tiene un carbunco de piel, una anthrax cutáneo, pues la muestra será piel, ¿no es cierto? Utilizada en la guerra biológica, se sospecha de bioterrorismo. El tipo de muestra va a ser exudado nasal, se realizan divisiones y cultivo y técnicas rápidas. Esta es una enfermedad herbívoro donde el hombre es un huésped accidental. Por lo tanto, el mecanismo de transmisión va a ser dependiendo del tipo de anthrax que está teniendo el paciente. Si es un anthrax respiratorio, la forma de transmisión va a ser por la inhalación de estas esporas. Si es cutáneo, va a ser inoculación directa hacia la herida, ¿no? Y si fuera gastrointestinal, ingestión de estas esporas. Como profilaxis o prevención, a veces en el examen preguntan, ¿no? ¿Qué es profilaxis? Prevención, ¿ya? La vacunación del ganado es importante y el personal que está en riesgo. Incineración de los animales muertos por carbuncos. Si ya hay un caso sospechoso, hay que incinerar. No se lo puede mandar al matadero y faenar esa carne y llevarla al expendio para el consumo. Ahora, la eliminación de estas esporas sería solamente a través de la esterilización, ¿cierto? Cierto. No lo podemos hacer, es muy difícil hacerlo sobre el suelo, sobre el pasto. Es muy difícil. El ganado, ¿cómo se contamina? Comiendo estas hierbas, pero tendría para contaminarse, en realidad el ganado tendría que ingresar estas esporas a través de heridas en sus patas. Esa sería y que bueno, no tenga la vacuna, ¿no? Ahora, prevención en caso de contacto. Si usted recibió un sobre, un talco, en caso de bioterrorismo, vamos a decirlo, en caso de bioterrorismo, el tratamiento es ciprofloxacina 4 semanas más 3 dosis de vacuna. Si no hay vacuna en el lugar, son 8 semanas de ciprofloxacina. 8 semanas. Ciprofloxacina. ¿Ya? O sea que aparte de eliminar al Bacillus anthracis, capaz que elimine su riñón y su hígado también. Pero es beneficio y... Hablemos de otra bacteria. También es un bacilo gram positivo. Es un bacilo gram positivo. En este caso, sí, la espora va a deformar la bacteria. ¿Ya? En este caso tenemos 4 especies muy importantes que vamos a hablar de cada una de ellas. La mayoría son anaerobios estrictos, la mayoría de ellas están en el medio ambiente, especialmente en el tracto digestivo intestinal de los animales y de las personas. Sus infecciones pueden ser de origen exógeno o endógeno. Cuando hablo de endógeno, piense como algo dentro mío me va a producir una enfermedad. Oportunismo. ¿Ya? Vamos a hablar. En el caso de Clostridium, que es también un bacilo formador de espora, no tiene mucho poder invasivo. Su poder está sobre todo en la presencia o en la forma de producir toxina. Sus toxinas es el mayor poder que tiene todo este género, la producción de toxinas. 4 especies que deben aprenderse, sí. Clostridium
Clostridium perfringens, Clostridium tetani. ¿A qué suena tetani? Tétanos. Muy bien. Clostridium botulinum. ¿A qué suena? Al botulismo y al botox. ¿El botox se hace ahí? Sí, ahí, el Clostridium botulinum. Y el último que me encanta escucharlo, el Clostridium difficile. Bonito suena, ¿no? No se van a olvidar solo por el cómo suena. Con el Clostridium difficile. Ahora, de los 4, el menos difícil, el que más van a encontrar ustedes en los hospitales, en las internaciones por alguna enfermedad infecciosa, puede ser Clostridium perfringens. Son bacterias anaerobias, ¿no? ¿Dónde puede producir una enfermedad una bacteria anaerobia? Significa que no crece en presencia de oxígeno. Va a estar muy dentro, va a estar produciendo infección o necrosis en los tejidos, sobre todo, muy adentro. Empecemos entonces con el más común. El más común, los 4 son muy patógenos para el hombre, pero el más común de los 4, Clostridium perfringens. Este es un bacilo gram positivo, anaerobio poco estricto, perdón. Esta es la única bacteria que al crecer en el agar sangre tiene 2 tipos de hemólisis. Tengo la hemólisis beta justo donde está la colonia, alrededor hemólisis beta de destrucción total y alrededor la hemólisis alfa. ¿Se nota, no, en la imagen? ¿Dónde habita el perfringens? Suelo, agua, tracto intestinal. Produce infecciones de tipo A y C en los humanos de origen exógeno. Viene de afuera, entonces la infección, como por la inoculación de la espora en heridas. Para producir infecciones quísticas o en los tejidos. Pero para que pueda ingresar tiene que haber un traumatismo muy profundo. Y de esta forma le estoy dando la condición de anaerobio. La ingesta de alimentos contaminados también, porque me va a producir una toxicidad o una toxinfección alimentaria. Tiene capacidad de invadir, poca, pero tiene y es productor de toxina. Decíamos que produce infecciones de tipo A y C, esto gracias a su toxina, que son histotóxica y necrotizante. Necrotizante, empiecen a pensar cómo es que van a encontrar ustedes a su paciente. Histotóxica, tejido, ¿no? En el caso de la enterotoxina de tipo A, estamos hablando que es enterotóxica en las infecciones, en la toxinfección alimentaria, ¿ya? Y también producen otros tipos de toxinas, pero de menor interés. ¿Qué cuadros clínicos, sobre todo, van a encontrar ustedes? Gangrena gaseosa, esto en los tejidos blandos. Gangrena gaseosa o mionecrosis por Clostridium. Mionecrosis, ya van a ir empezando a darse cuenta. Celulitis anaerobia, muy parecida a la celulitis producida por estafilococcus y estreptococcus, pero en este caso es anaerobio. Miositis supurativa, endometritis, intoxicación alimentaria, la muy fatal enteritis necrotizante. Aquí estamos teniendo una necrosis casi total de la mucosa intestinal. Los índices son altos en cuestión de mortalidad en este caso. La enfermedad de Pickford, también se la llama esta enteritis necrotizante, y septicemia. Esa es una gangrena gaseosa. Una vez ingresa la bacteria, en el momento que ésta empieza a multiplicarse, empieza a producir gas y al mismo tiempo toxina. De tipo A y tipo C, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Ustedes están viendo un paciente con una hinchazón tremenda, muy dolorido. ¿Cómo se van a dar cuenta que es por un anaerobio? Esta bacteria produce gas. En el momento que ustedes le hagan presión, van a sentir la presencia de gas en el interior. Como esa sensación crepitante cuando los embalajes frágiles
se pone un plástico con una pelotita y uno después va retando una por una para el estrés, decimos, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de cuál estoy hablando? Sí. Ese embalaje con esa, lo mismo, cuando están reventando eso, esa sensación van a sentir, y al paciente es muy dolorido, obviamente. Si no se hace tratamiento, el paciente puede llegar a un estado de shock, baja la presión arterial, falla multiorgánica y seguido de la muerte. En el caso de gangrena gaseosa, celulitis anaerobia, se encuentra bastante en miembros inferiores, muy parecido a Staphylococcus streptococcus. Sin embargo, en el caso de anaerobiosis hay presencia de gas, no se olviden nunca. La miositis supurativa no se encuentra mucho, no es tan común encontrar esto, pero en el caso de que sí lo encuentren y el paciente no haga o no quiera hacer un tratamiento, puede llegar a producir desde una celulitis hasta una gangrena gaseosa. En el caso de una intoxicación alimentaria, este tipo de infección ya es más leve. No es necesario dar un tratamiento con antibióticos, sí una rehidratación asociado a la compensación de electrolitos. Este es ocasionado por la enterotoxina de tipo A, ya lo habíamos mencionado. Se da por la ingestión de alimento contaminado, un periodo de incubación de hasta 24 horas, dolor abdominal, diarrea acuosa y puede ir acompañado de náusea. No es tan complicada en el caso de una intoxicación alimentaria. El diagnóstico ante la sospecha clínica, usted debe hacer un tratamiento rápido para evitar llegar a un estado de shock, ¿ya? Muchas veces queremos esperar el cultivo y el antibiograma, pero está en nuestras manos salvar al paciente. Tal vez puedo tomar la muestra, llevar anaerobiosis al cultivo, llevar a anaerobiosis, son pocos los laboratorios que lo realizan acá. Cenetrov es uno de ellos, porque desde la estufa de cultivo debe ser en anaerobiosis. El transporte de muestra anaerobiosis, porque si entra en contacto con el medio ambiente, se muere la bacteria. ¿Sí? La confirmación me lo da el estudio microbiológico, el cultivo, 100 gramos. En las intoxicaciones alimentarias puedo hacer cultivo de los alimentos o buscando la enterotoxina en la S. Tratamiento en el caso de gangrena gaseosa, medida quirúrgica, debridamiento de todo eso, se saca todo eso que está necrótico, y la penicilina es muy buena para las toxinas, sobre todo. Eliminar la bacteria y eliminar las toxinas. Doctora, una pregunta. Para el fringes, las lesiones no se pueden confundir como cuando uno se quema y la sangre. Pero no al presionar, no hay presencia de gas en la quemadura. Sí, hay esas vesículas llenas de líquido que se veían, pero usted al presionar va a sentir tal cual como que estuviera reventando eso que les mencionaba, esa sensación crepitante de que hay gas en él, y es muy dolorido. Difícilmente, además, que el paciente le va a decir que se ha quemado, ¿no? Cuadro menos grave, penicilina también, y en la intoxicación alimentaria no es necesario recibir un tratamiento con antibióticos, pero sí se debe hacer la rehidratación, ¿ya? Seguimos con la segunda especie de Clostridium. Aquí tenemos el Clostridium tetani, que también es un bacilo gram positivo. En el caso de los Clostridium, había olvidado mencionarles, muchas veces aparentan ser gram negativos. ¿Esto por qué? Porque después de 24 horas la pared celular de estos bacilos se debilitan. Y si yo hago una tinción gran con una colonia de más de 24 horas, con seguridad que me va a tender a dar con la coloración roja, porque ya la pared está resquebrajada y entra el colorante rojo, el colorante secundario, y lo tiñe muchas veces de color rojo, ¿ya? Sin embargo, la estructura en sí es un gran positivo. ¿Formador de esporas? Sí. En este caso me va a deformar el bacilo. Fíjense ustedes que en uno de los extremos deforma el bacilo, pareciera un tipo de raqueta. Y el clásico espasmo
o contracción de la espalda, de los músculos de la espalda de un paciente con tétano, donde cuando está echado se forma este arco, ¿no? O solamente está apoyando la cabeza o los pies. Tengo una imagen de eso para mostrarles enseguida. Clostridium tetani entonces nos va a producir el tétano. Es un bacilo gram positivo, frecuentemente aparece como gram negativo, como les mencioné. Fíjense en la tensión gram, parece una raqueta, ¿no? Donde está la espora en su extremo, tiene esa apariencia. Este sí es un anaerobio estricto en su totalidad. Habita donde el suelo, tracto intestinal, de origen exógeno. Para tener el tétano va a tener que ingresar desde afuera, desde un clavo con óxido, o yo tengo una cortadura, me gusta ir de pesca, me metí al curichi. Estamos hablando que está en el tracto digestivo de los animales. A veces esa agua está llena de heces fecales. Me metí al curichi sin bota, sin nada, y tenía una herida abierta. Puede ser una forma de ingreso de esta bacteria, ¿ya? Carece de poder invasor. Su principal factor de virulencia es la producción de toxina. Dosis mínimas son letales en el caso de Clostridium tetani. Dosis mínimas, ¿ya? Hay que tener muy en cuenta esto. Es termolábil, por lo tanto puede transformarse en toxoide. Esta es una neurotoxina. Y para simplificar todo lo que dice, cómo es que llega a la toxina, produce parálisis, espasmos musculares, ¿ya? Contracción tónica de los músculos, ¿no? Y eso era lo que les mencionaba, donde solamente se apoya los pies y la cabeza, así que el paciente está en la cama. ¿Qué cuadro clínico va a producir? Generalmente el tétano generalizado. Ese, en más del 90% ustedes lo van a encontrar, pero también hay tétano localizado como el tétano cefálico. Vamos a decir que es un paso previo a tener el tétano generalizado, y también hay casos de tétanos neonatal. Todavía hay casos de eso. Generalmente el paciente que empieza a tener los cuadros clínicos, los síntomas de tétano, tiene un periodo de incubación de 3, 4, 5 días como periodo de incubación, y siempre va a empezar de arriba hacia abajo esas contracciones musculares, ¿ya? Estamos viendo un paciente que hace esto. La risa sardónica se llama esto, donde el paciente no puede abrir la boca y cerrar, por lo tanto, obviamente no va a poder comer, deglutir, y es aquí donde nosotros tenemos que entrar en conciencia y actuar ya, ¿no? Porque, ¿por qué mueren estos pacientes? Por falla cardiorrespiratoria a causa de estas contracciones musculares, ¿ya? Empiezan músculos de la cara, risa sardónica o trismus también le llaman, cara y hasta abajo. Los últimos en contraerse van a ser los músculos de la espalda y se forma ese acercamiento del cuerpo llamado opistótomo. Ahí tenemos la risa sardónica en un neonato y un paciente adulto. Ahí tenemos el opistótomo, lo último en contraerse. Ante pequeños estímulos, ustedes lo tienen en sala, el paciente, pequeños estímulos, solo al aplaudir, al decir buenos días, buenas tardes, se puede generar un espasmo generalizado en el paciente, podría ser fatal, ¿no? Por eso lo tenemos sedado, coma, hasta combatir con la antitoxina. Sí, también tenemos este cuadro clínico del tétano neonatal.
hay un periodo de incubación de hasta 2 semanas y esto se da en los recién nacidos de mamá que no han cursado con la vacuna y han tenido un parto sin cuidado, tal vez lo estuvo en el campo, no hubo quien pueda asistirla y en casa agarraron un cuchillo donde tal vez solo le pasaron agua hervida para desinfectar y no tuvieron más adelante la precaución. Entonces, después de 2 semanas, este recién nacido tiene los mismos síntomas de un adulto. Moara. Eso no se va, por ejemplo, el niño agarra los videos que están en la natal, si no por la madre, por el corte, digamos, por un... Exactamente, porque no hubo un nacimiento controlado, vamos a decir. Ya. Pudo utilizar una tijera que tenía sarro, que la tenían en la esquina porque necesitaban cortar el cordón, un cuchillo, cosas así, ¿no? Entonces, por ahí podría haber sido el ingreso de la bacteria. Por eso tiene un periodo de incubación más largo, 2 semanas. En un adulto le decía 3, 4, 5 días y ya tienen los síntomas. Empiezan los síntomas en un adulto. En el niño no, pero tienen todos los síntomas que un adulto. A eso, pensar que este niño no tiene tal vez todos sus órganos maduros, hay que adicionar que la mayoría de ellos tienen también como consecuencias neumonía, ¿no? Entonces, el diagnóstico a larga es casi fatal. Entonces, su diagnóstico sobre todo va a ser clínico de primera instancia siempre. Luego ustedes van a confirmar su diagnóstico con el cultivo. Pregunta de examen. Si usted atiende, llega el paciente y tiene todas las características de un paciente con tétano, ¿qué hace? Inicia el tratamiento. ¿Quién da más, quién da menos? Usted sabe. Los signos vitales de cada persona. Prioridad siempre a signos vitales. Porque ¿cómo muere? Exactamente. Entonces, lo primero que usted debe hacer es mitigar esos signos y síntomas que tiene el paciente. Medidas de soporte. Es lo primero. No le interesa sacar muestra para un cultivo, no le interesa ir a buscar la antitoxina, no le interesa buscar una vacuna, un antibiótico. No. Primero eso. Luego ya va a buscar lo demás. ¿Ya? Profilaxis, por lo tanto, la vacunación, tenemos una inmunización pasiva que se la damos a los recién nacidos también, hasta que él empieza a tener sus propios anticuerpos, y medida quirúrgica en el caso de que el lugar por donde ingresó se haya formado algún tipo de necrosis, retirar eso. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo es el esquema de vacunación para el tétano? Por si acaso, tétano es una vacuna obligatoria para el personal de salud. Habíamos hablado en práctica, ¿no? ¿Cómo era? 5 dosis. 5 dosis. La primera hoy, la segunda al mes, la tercera a los 6 meses de la segunda, la cuarta al año de la tercera y la quinta al año de la cuarta. ¿Ya? Pero los más chiquititos sí también reciben vacuna, ya lo habíamos hablado la anterior semana o hace 2 semanas con la pentavalente cuando hablábamos de difteria. Ahí también está la vacuna del tétano para los más pequeñitos, ¿ya? Este es un gráfico de las vacunas que se dan en Bolivia cuando le corresponde y en qué edad. Está muy didáctico, me gustó, por eso se lo coloqué. Hablemos del Clostridium botulinum y nos vamos a ir del otro lado. Vamos a hablar habíamos hablado de tétanos que son contracciones musculares, ¿no? El botulismo, que es una infección ocasionada por la ingesta de alimento con esta bacteria, lo que da son parálisis flácida en este caso. ¿Ya? Esta imagen
¿y qué le dice? Que es un bacilo gram positivo, formador de espora y que también me deforma el bacilo. Pero interesante este dibujo porque le está indicando a ustedes de dónde viene. Como es anaerobio y se desarrolla sin oxígeno, pues va a estar en alimentos enlatados, en alimentos que están sellados al vacío, en alimentos ahumados tal vez, que no han seguido una limpieza o un aseo durante su proceso. O estos alimentos que a veces entran de contrabando y no tienen ni siquiera registro sanitario. Podrían ser alimentos contaminados con Clostridium botulinum. Por lo tanto, son bacilos gram positivos, anaerobios estrictos también. Habita suelo, agua, contaminan los alimentos, pueden estar en las heridas, colonizar esas heridas y tracto digestivo. De origen exógeno también porque la infección va a ser por la ingesta de estos alimentos con este bacilo. Carecen de poder invasor y factor de virulencia, la producción de su toxina botulínica. En el caso de la toxina también se pueden, son termolábiles, pueden desarrollar toxoides, entonces podemos llegar a tener una vacuna que por cierto no tiene buenos resultados hasta ahora. Existen 7 tipos antigénicamente diferentes, A, B, E, F son las que producen enfermedades en los humanos. Esta sigue siendo una neurotoxina pero que actúa diferente para llegar a producir esta parálisis flácida. Entonces estamos hablando que este Clostridium botulinum le va a producir el botulismo, que es una intoxicación poco frecuente pero potencialmente mortal. Una característica de esto es tener los párpados caídos, esa pesadez en los párpados, como se nota en la imagen. ¿Qué cuadro clínico va a producir botulismo? Alimentario, de lactante y de herida. Hablemos del alimentario. La transmisión va a ser por el consumo de estos alimentos que no han tenido buenas condiciones sanitarias y de esa forma han sido tal vez sellados al vacío o enlatados. Se ha generado el ambiente necesario de anaerobiosis para que éste siga germinando y produciendo toxinas. ¿Ya? Síntomas: dificultad para tragar, para hablar, sequedad en la boca, debilidad facial, visión borrosa, caída de párpado, dificultad para respirar, náusea, vómito, calambre, parálisis. En el caso del botulismo de herida, la forma de transmisión va a ser por el ingreso de esta bacteria a una herida. Síntomas son muy similares al alimentario, muy similares. Y en el caso del botulismo del lactante, tiene un lactante uno de 7 meses, donde le cuesta respirar. A esta edad, los chicos están queriendo empezar a gatear y se meten todo a la boca. Esta bacteria puede estar en el piso, en la tierra, y la transmisión de este tipo de botulismo se da por la ingesta de tierra o de miel, cuando no sabemos de dónde han sacado sangre. Por eso no se aconseja dar miel a niños menores de 1 o 2 años, mejor todavía. Ya hasta que su cuerpo esté mejor. Se notan los párpados caídos, ¿no?, de ese bebé. Y bueno, como no puede comer, tragar, está alimentándose con una sonda nasogástrica. Diagnóstico frecuentemente clínico, y después usted puede realizar una toma de muestra para un cultivo dependiendo del tipo de botulismo, ya sea de herida alimentaria o de lactante, o usted obtendrá su muestra para llegar a tener su cultivo. El tratamiento en las 3 medidas de soporte, siempre, porque como cuesta respirar, tragar, medidas de soporte debe ser mi prioridad en cualquiera de los 3. Profilaxis, entonces, procesamiento adecuado de conserva. Si hay que dar buenas condiciones, por ejemplo, pH ácido,
Cuando tengo alimentos con vinagre envasados al vacío, muchas veces este vinagre está por arriba de 4, 5 de pH. Debe estar más bajo ese pH para tratar de eliminar esas bacterias. Destrucción de la toxina preformada. Si es que ya está preformada, fíjense, 20 minutos, 80 grados, podría destruirlo. Significa que ese alimento enlatado yo podría llevarlo al fuego antes de comerlo y digerirlo, ¿no? Pero mejor compren todo con registro sanitario. Les decía, ¿no?, que era la bacteria del Botox, es del tipo A, Clostridium botulinum, del tipo A citosina. La que se lo utiliza es bien hidrolizada, bien diluida y obviamente debería ser solo utilizado por los médicos, por un especialista, ¿ya? Hablemos del último Clostridium. ¿El más difícil? No, difícil. Clostridium difficile. Su origen para producir la enfermedad es endógeno, por lo tanto es oportunista. Es acá donde yo le digo que el remedio es mi perdición, en este caso, porque esta es una bacteria anaerobia estricta, bacilo gram positivo también, que ustedes lo van a encontrar en la flora ambiental de los hospitales, entonces puede producir una infección intrahospitalaria y en el tracto intestinal de neonato y hospitalizado. Patógeno oportunista, porque produce enfermedades de diferentes cuadros variables, dice, pero son estas diarreas asociadas al tratamiento con antimicrobianos. Usted le da antibiótico a su paciente para curar una infección y lo que genera va a ser esta producción de mucha diarrea y tener esta colitis pseudomembranosa. Por eso que digo, mi remedio es mi perdición, ¿no? ¿Qué tipo de antibiótico puede llegar a producir esto? Ampicilina sobre todo y clindamicina son los dos más comunes, pero también están otros antibióticos, pero de menor relevancia. Ampicilina, se los voy a preguntar, y clindamicina. Esos son los antibióticos más comunes que me pueden llegar a producir esta colitis pseudomembranosa. Lo que hace este antibiótico es barrer con toda la flora que tengo. Como es oportunista, esta bacteria la tenemos formando parte nuestra, empieza a multiplicarse, germinar, producir toxina y producir estas diarreas. ¿Ya? Clindamicina. Esto cuando los remedios causan la enfermedad Clostridium difficile, es una bacteria que ataca el tracto digestivo de pacientes que utilizan antibióticos. Ahí ven ustedes en la endoscopía, se observa la pseudomembrana formada, ¿no?, o estos microabscesos en el paciente. Si es a causa de la toma de antibióticos, ¿cuál sería el tratamiento? Ya, daría probióticos, pero dejar de tomar esos antibióticos. Suspender esos antibióticos sería el tratamiento. Si aún así, suspendiendo el tratamiento, el paciente sigue con ese diarrea incontrolable, metronidazol y vancomicina. Sí, metronidazol y vancomicina. Pero si aún así sigue esto, trasplante de materia fecal. ¿Eh? Se toma, no de otro, tampoco de uno, porque no tiene flora. Entonces, tampoco de un bebé. Lo que se hace es tomar muestras de los familiares con los que vive porque comparte el mismo medio ambiente, por lo que se cree que la flora va a ser muy similar.
Obviamente se lo hace bajo condiciones asépticas y se la pueden tomar con tabletitas, sí, la ponen en cápsula y se la toma, o con una sonda nasogástrica pueden ser implantadas estas bacterias. Lo que yo estoy queriendo es que regenere el lugar. O sea, doctora, capsulita te lo traigo. Es la última opción. Antes van a hacer estas dos cosas. Prefiero vancomicina. Doctora, ¿es en serio? O sea, Con esto terminamos. se la coloca en una cápsula y... Pero no directamente, se le tiene que hacer lavado, se le tiene que sacar todo lo malo y quedarme con lo que yo necesito. No estarán pensando que van a hacer comer heces a sus pacientes, ¿no? ¿Eso pensaron? Sí. No, la muestra de heces fecales que se tiene de un familiar es tratada de forma diferente para sacar todo lo que no sirve y quedarme con esas bacterias que voy a necesitar. Se las trabaja esa materia fecal y se la coloca en una cápsula. Ahora sí mejor, ¿no? Trasplante de materia fecal. Chicos, necesito hasta aquí.